Hoy voy a explicaros la unidad 4, que es aplicación de lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos. Básicamente lo que es conocido RSS. Bueno, aquí tenéis un vídeo que os dejo para que veáis vosotros mismos y explica un poco lo que sería la sindicación de contenidos. Os explico brevemente. Bueno, vamos a pasar a dejarlo en esta pantalla, por ejemplo. La sindicación de contenidos, ¿qué es? Serían las antiguas notificaciones. Bueno, era un lenguaje, concretamente un par de lenguajes, RSS y Atom, pero bueno, una tecnología, la de sindicación de contenidos, que consistía en que un sistema de notificaciones, pero en vez de semántico o inteligente como es hoy en día, entre comillas, en el cual se nos envían notificaciones según nuestras preferencias, según lo que estamos visitando en las páginas web, según lo que indiquemos en los buscadores, sería a lo que yo me sindico. La idea es la siguiente. A mí me interesa un tema, vamos a poner la escalada, por ejemplo, y visito distintas páginas relacionadas con la escalada. Incluso pues, me llegan noticias de redes sociales o visito periódicos a ver si hay noticias nuevas de escaladas porque me interesa o porque voy a hacer mi propio blog con noticias, lo que sea. Cosas que me interesa el tema y quiero enterarme de las últimas cosas. Puedo estar visitando blogs, páginas de periódicos, digitales, etc. Pero claro, hacer esto todos los días pues es un poco latoso. Entonces la idea es que antiguamente poníamos este simbolito, concretamente en naranja, que aparece un poquito más adelante. Al lado de la noticia sería este simbolito, al lado de la noticia en la cual el usuario querría recibir estas notificaciones. Pero no todo el apartado, no todos los apartados. Imaginemos un periódico digital que tiene distintos apartados. Tiene el lector sociedad, noticias, economía, política, etcétera. Entonces yo dentro de deportes incluso no me sindicaría toda la página de deportes de ese periódico digital, sino que me sindicaría solo a escalada. Entonces cuando haya una notificación, una nueva introducción en ese apartado, a mí me llegaría notificación de ese periódico digital. Pero no solo a ese periódico digital, si me sindico a un blog, a redes sociales, lo que sea, a todos los diseñadores web que hayan querido poner este simbolito y esta sindicación de contenidos en esas secciones de sus páginas web, de sus sitios web, pues yo recibiré notificaciones en un lector de feeds. Y esta es la idea, y ahora os voy a explicar un poquito en qué consiste o cómo funcionaba esto. Es un tipo de lenguaje XML que veremos en la siguiente unidad. Y bueno, pues utiliza dos tipos de lenguaje, el RSS y Atom, como he dicho antes. La idea es esta, tenemos los sitios web, ponen este simbolito y al cliquearlo, digamos que a través de estos archivos donde se indica a qué sección está yendo, dónde está situada, etc., a través de un lector de feeds, que veremos más adelante, yo podía ver un resumen de esa noticia e incluso pinchar para poder verla en el sitio web concreto. Como veis, esto pues tenemos dos lenguajes, RS, Really Simple Syndication, obviamente las palabras son las siglas son bastante claras. Y pues bueno, aquí tendremos lo que es, pues a través de la suscripción, cliqueando en esa parte de las secciones, podríamos ver la información en sitios web. ¿Qué ventajas tiene? Pues no tener que estar visitando todos los días las cosas, los sitios web para ver las noticias concretas que a mí me interesan. Entonces me filtra la información. Por lo tanto, incluso es mejor que las notificaciones actuales que no filtran nada. Yo supuestamente he visitado porque estoy comprando, yo qué sé, estoy interesado en comprar algo, vamos a poner un coche, vamos a poner un alquiler de vacaciones, una prenda de ropa, lo que sea, y entonces me están llegando notificaciones de páginas, etcétera. Entonces, y a lo mejor no me interesa todo eso, o ya no me interesa. Sin embargo, aquí me puedo sindicar y dejar de sindicar a las noticias que yo quiero. Puede valer para blogs, todo tipo de wikis, en fin, para todo tipo de sitios web, para texto, audios, vídeos, imágenes, todo lo que se pueda modificar en un sitio web. Yo le puedo, como diseñador web, como administrador de mi sitio web, puedo ponerle una sindicación de contenidos. En primer lugar, pues bueno, estos lenguajes tenían, son como he dicho, tipo XML, entonces el primero que llevan es una declaración de tipo de documento XML. Secciones, entonces bueno, lo que veis en el archivo, lo primero que iba a venir es pues declaración de tipo de archivo XML con esta sintaxis, XML, la versión, el encoding para
permitir todo tipo de caracteres, y en el caso de RSS, pues el elemento raíz pues sería RSS con la versión 2.0. Luego declararíamos lo que es el canal de noticias, que sería todo mi sitio web. ¿De qué va mi sitio web? La URL de mi sitio y la descripción de todo mi sitio web. Y luego tendríamos los items. Los items serían cada una de las secciones de mi página. Y como mínimo, pues tendríamos que indicar pues, el title, link y description. El title sería de esa sección, por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo, escalada. Y dentro de mi página, dentro de mi dominio, pues pondría pues, la página concreta a la que tendría que ir y la descripción concreta de esa sección. Pues, una sección de escalada, donde voy a hablar, en fin, lo que sea, o la modificación que ha habido. Para esto, bueno, tenéis aquí un caso concreto. Esta tecnología ya no sé, está un poco bastante en desuso y en todo caso lo podréis encontrar a lo mejor en estamentos oficiales, como en este caso que es un caso real que es del BOE y utiliza todavía una simplificación de contenidos. Antiguamente lo utilizaban muchos periódicos digitales y algunos blogs, pero bueno, cayó en desuso porque quizás es un poco latoso para el diseñador web y también para el usuario, pues bueno, que no tuvo un tirón comercial, por decirlo de alguna manera, se utilizó, pero se dejó de utilizar rápidamente, en fin. Entonces, pues hoy en día pues, bueno, es una tecnología que existe, pero no se utiliza. Tendríamos más etiquetas para definir el canal, como update, para definir la última fecha de publicación, el autor, el lenguaje, etcétera. Y para cada uno de los ítems o secciones, pues también algo parecido, el update, en fin, y otros como comentarios, el autor, etcétera. ¿Vale? Pues bueno, la estructura sería como habéis visto antes. También tendríamos creadores de RSS que me facilitan la gestión de estas modificaciones de las secciones, porque no solo es indicar, sino que las nuevas noticias que vaya poniendo tengo que añadir los nuevos items con el nuevo contenido, por lo tanto puede ser un poco latoso para el gestor de contenido. Para hacer, entonces todo esto sería en un archivo .rss y lo que tendríamos que hacer es una llamada desde mis ficheros HTML donde estén localizados estas imágenes que hacen sencillo la sindicación de contenidos. Tendríamos que hacer una llamada a este archivo RSS y al igual que hacíamos la llamada al CSS con el link, el atributo rel en vez del style sheet, en este caso el alternate, y el href en vez del fichero CSS, pues en este caso el fichero RSS. Tendríamos aquí el type application RSS más XML y ya estaría. Tendríamos que en la sección poner este símbolo y ligarlo a este item, en este caso de RSS. Para leer estos archivos RSS o Atom, luego veremos Atom, pero es muy sencillito, lo dejo para el final. Tendríamos los agregadores. Y hay tres tipos de agregadores. Tenemos los agregadores web, que no deja de ser un sitio web, los agregadores de escritorio, el local, o los agregadores como complementos de un navegador, como tendría, por ejemplo, Firefox. Aquí os voy a mostrar una serie de pantallazos de distintos agregadores. Tienes aquí el enlace a los mejores lectores de feeds. En fin, os digo que esto está un poco en desuso. Entonces, pues cómo se vería, ¿no? Los feeds y de dónde vienen, pues vendría lo que es la noticia con una breve descripción y al pinchar y de dónde viene, el tipo de página web, que es un blog, etcétera. Tenéis varios ejemplos, como he dicho. Al cliquear sobre ellos podríamos ir directamente a la noticia, pero aquí ya al leer todos de golpe pues puedo ver cuáles de ellos me interesan, aunque haya una noticia, por ejemplo, el ejemplo de escalada, a lo mejor está repetida en varios sitios y solo quiero ver una de ellas, o ya lo he visto y no lo quiero volver a visitar, ¿no? Por ejemplo, en fin, cualquier cosa, y si tiene la fecha, en algunos casos, fecha de última actualización, etcétera. En el caso de Atom es otro lenguaje que se utilizaba, menos utilizado, pero bueno, y es muy similar. Al final lo único que va a cambiar es el elemento raíz, que en este caso es feed, llamada a un espacio de nombres y poco más. En vez del title, link, description, tendríamos el title, el link, el id, en fin, y en vez de los items tendríamos los entries. Y en vez de los description, pues tendríamos los subject. Básicamente cambian el nombre de las etiquetas, pero el lenguaje es el mismo, es muy similar, es XML también, y lo único se guardaría con .atom. Y poco más que decir. Os invito a que hagáis la actividad voluntaria. Bueno, y es un lenguaje que aunque esté prácticamente desaparecido, es un lenguaje que seguro que vuelve a salir, porque todos estamos hartos de las notificaciones y en fin, una notificación en el cual el usuario pueda gestionar esos filtros por los cuales le llegan estas notificaciones, pues es bastante útil y bueno,
Creo que en el futuro próximo seguramente saldrá alguna tecnología similar basada en estas tecnologías que ya existieron o que existen en la actualidad. Hasta la próxima.